ejemplos de postura específica son sentarse, pararse, caminar o inclinarse hacia adelante. ¿Ya? Nosotros normalmente hablamos de la postura bípeda. Cuando llegamos a posturas o a distintos tipos de posturas, tenemos que analizar eslabones, el tipo de carga, el tipo de movimiento, para qué se requiere, y ahí hablamos de posturas más dinámicas, o dependiendo del gesto técnico que se vaya a hacer. Pero en este caso, la base es posición bípeda, o de pie. Tenemos entonces estas dos posturas. La estática, que es una alineación corporal mantenida en todos los segmentos corporales en una situación específica de quietud. La dinámica, actitud corporal y los segmentos adoptada durante un movimiento. A las personas que les gusta la línea deportiva o apuntan para ese tipo de área de kinesiología, esto es bastante denso, ¿ya? Pero bastante entretenido, ¿ya? Nos quedamos con la postura. ¿Existe una postura ideal? Bueno, aquí. ¿Alguien sabe? La postura ideal se puede considerar como una activación y desactivación coordinada y sistemática de acciones musculares con un mínimo consumo de energía o energía, para conservar una postura firme y responder a la demanda de la carga y del movimiento. ¿Ya? En este caso, hablamos tanto de estática como dinámica. ¿Ya? Pero obviamente nos tenemos que enfocar en la postura estática. Visto de otra manera, no es fatigante, no requiere esfuerzo, no debe doler o es indolorable y presenta un aspecto estético aceptable. ¿Ya? Normalmente son estas cuatro cositas. Por lo tanto, el acto motor voluntario debe ser armónico, eficiente y económico. ¿Ya? Muchas veces ustedes, al estar un cierto tiempo de pie, empiezan a dolerse estas cosas. ¿Ya? Eso significa que su postura vertical ideal se va a ir modificando. Con la edad, es que es un factor importante a considerar, siempre la postura se va a ir modificando. ¿Ya? La conformación ósea, si ustedes recuerdan de mecánica, el esquema clavicular que tiene el cuerpo humano, está en base a las posturas, ¿ya? Por la demanda. Ahí es como se configura el sistema clavicular en los huesos. Entonces, si tenemos una postura que no es la ideal, que está modificada por A, B, C o D motivo, ¿ya? El sistema clavicular también se va a modificar. ¿Ya? Los ejemplos estándar son sentarse, pararse, caminar o inclinarse hacia adelante, como ya vimos. ¿Ya? Todo va a ir modificando el centro de sustentación o el centro de masa. Por eso que cuando me pregunté cuál es el polígono de sustentación y qué forma tiene, ¿ya? Me llamó bastante la atención de que no se respondiera nada. Mi pregunta es, creo que no, porque dentro de las bases de la biomecánica que yo he visto igual no se habla mucho, pero hablan de posturas en biomecánica. Sí, sí. Lo pregunto porque muchas veces uno va dando más material al contenido. Yo, por ejemplo, cuando estuve en biomecánica o en biomecánica 1, de donde más he estado, nunca pasé las posturas ni el concepto de base de sustentación. De mecánica 2, como yo no he estado ahí, no sé si es que lo pasarán ahí o será una materia que se tiene que ver más adelante. Pero a alguien se le ocurre qué forma tendría la base de sustentación. Creo que el tío Hugo nos hablaba antes, cuando hablaba de la postura, posición anatómica normal.
traer limón de pizarra o lápiz dermatográfico para marcar. ¿Ya? Nuevamente la dinámica de esta semana es, en el primer tiempo se marca, bueno, el primer tiempo lo explico yo, marco frontal anterior, posterior, sagital, izquierdo y derecho, hablo de algunas pruebas y después practica el compañero, pues me gusta trabajar en pares, practica un compañero y a la vuelta del recreo casi siempre practica el otro. ¿Ya? Eso es el mundo ideal o el mundo uniforme que a mí me gusta imaginar, que nunca pasa porque al final practican dos o tres personas mientras los otros comunican y analizan. ¿Ya? Cosas que pasan. ¿Ya? Y la próxima semana, ¿ya? Análisis postural comunal. Marcan rápido a un compañero o desde esta semana, no, este compañero se ve bastante chueco, ¿ya? Para la próxima semana lo analizamos. ¿Ya? Le íbamos viendo el análisis postural alterado. ¿Ya? Pero eso es lo ideal de esta semana. La idea es que por favor practiquen. Todos los años lo mismo, practican uno o dos personas o sale el modelo que casi siempre marcan y le encuentran algunos que otros detalles y eso es lo único que se analiza. Y no practican nada. ¿Ya? Conclusión de la postura. ¿Ya? Al hacer la columna vertebral esta cóncava hacia adelante. En la primera imagen. Esta vez. Todos pasamos por ese tipo de cosas. ¿Ya? Convexa hacia atrás, convexa hacia adelante. O como dice disflexionada. Las curvaturas que se encuentran en nacer se denominan curvas primarias. ¿Ya? ¿Qué forma tendría esto entonces si hablamos de los dos disifosis? Hay inseguridad. ¿Sifosis? Bueno, todo. No bien. ¿Ya? Sifosis, convexidad hacia posterior con cavidades anteriores. ¿Ya? No se instaura el control de los conceptos. No lo pido. ¿Ya? Yo siempre me acuerdo así, no digo. Me acuerdo que era como una sifosis y aquí lo descarto, arriba y abajo lo uso. Así me acuerdo. Así me acuerdo siempre. ¿Ya? Las curvas se conservan en esta posición, la de la columna torácica y el sacro. Se clasifican por tanto como curvas primarias, como esta conformación, estas columnas. ¿Ya? Entonces, la columna primaria como tal, ¿qué disposición tiene? Sifosis. Y después empiezan a aparecer las otras curvaturas. Entonces, hablando de un esqueleto o de una persona adulta, ¿cuáles serían las curvaturas primarias que quedan? ¿Cuántas sifosis tenemos? Un adulto. ¿Cuáles son? La torácica y la sacra. Gracias. ¿Se entiende? Eso yo lo pregunto en la prueba. Y siempre falta gente que no responde bien. ¿Ya? A medida que vamos creciendo, aparecen las curvaturas secundarias, que son convexas hacia adelante o extendidas. ¿Ya? Alrededor de los 3 meses, cuando el niño empieza a levantar la cabeza. Yo a veces igual pregunto eso, ¿desde cuándo? ¿Cuál es la primera curvatura secundaria que empieza a aparecer? ¿Y por qué? ¿Ustedes creen que responder? ¿Y por qué? Es más que todo para que entiendan. Ah, ya. Sí, el niño a la edad de los 3 meses, no sé cuántos están ahora, los motores públicos que están ahora. Entonces parte del motor es que, bueno,
niños que están sobre los 6 meses y todavía están por acá. No hay un buen control de cabeza. ¿Ya? O el control de cabeza no aparece porque al final lo que levanta es casi todo el tronco. ¿Ya? Hay entonces la dosis cervical en la columna lumbar. La curva secundaria se desarrolla un poco más tarde, entre 6 y 8 meses, cuando el niño empieza a sentarse o a andar o a caminar. ¿Ya? O arriba alta. En la vejez, las curvas secundarias comienzan de nuevo a desaparecer. ¿No han visto los caballeros? Todos no, ¿verdad? Hay unos recuerdos ahí de el extraño caso de Benjamín. Ya. Al desaparecer, a medida que la columna vertebral empieza a volver a su posición flexionada, como resultado de la degeneración discal, la calcificación ligamentosa, la osteoporosis y el acuñamiento vertebral. Como ustedes pueden ver acá de manera rápida, ¿ya? Eso sí no se debería ver en mecánica. ¿Por dónde pasa el centro de masa? ¿O dónde debería estar el centro de masa? Específicamente. Estas curvas proporcionan al columna vertebral una mayor flexibilidad y un mecanismo de absorción de impactos para contrarrestar las fuerzas de compresión axial producidas por el peso de la cabeza y de la cadera. Yo me acuerdo que de repente, ubicando los laboratorios, aparecen unas preguntas de práctico de biomecánica. ¿Todavía siguen viendo el índice de Delmas? No. No. Yo nunca lo vi, porque a mí nunca me tocó columna. El índice de Delmas es una fórmula en donde uno ve la cantidad de curvatura y todo eso y ve qué tan flexible o amortiguador es. En el niño el centro de gravedad está a la altura de la 12ª vértebra torácica. A medida que el niño crece, el centro de gravedad desciende, alcanzando finalmente el nivel de la segunda vértebra sacra en los adultos, y generalmente más alto en los varones. ¿Ya? De hecho, hay otros libros que hablan que el centro de masa está en nuestro nivel vertebral, pero nos quedamos con este porque es un libro de postura, que trata sobre todo. El niño está de pie con una base ancha para mantener el equilibrio, las rodillas están flexionadas, las rodillas están ligeramente arqueadas, el famoso genúgaro, hasta aproximadamente los 18 meses de edad. ¿Ya? A continuación, el niño se vuelve ligeramente patizambo en lumbalgo, es una condición igual, estructural. El famoso patizambo, porque hay algunas personas que no salen del patizambo y se quedan con el pie o el pie en sambo. ¿Ya? Hasta los 3 años. A los 6 años las piernas deberían enderezarse de forma natural. ¿Ya? Eso es lo normal. ¿Ya? De hecho, mis sobrinos, mi sobrina mejor dicho, ¿ya? Tiene un patizambo, no me acuerdo si era el izquierdo, que me mandaron un video de que vaya a fisiatra y la fisiatra sabe más que uno. ¿Ya? La genera como más necesario saber. ¿Es chucheta? ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan ahí? ¿Ya? Pero eso es más que todo para ver la evolución. Muchas veces uno dice, no, es que tiene el pie chueco, así que tiene que ir sentido al traumatólogo para que le haga algo. No necesariamente. Estamos con un niño en la evolución. ¿Ya? Entonces, después de cierta cantidad de años, por ejemplo, hasta los 3 años debería empezar entre los 3 y 6 años, debería empezar a resolver ese tipo de modificaciones. ¿Ya? Y si no resuelve, ahí recién uno empieza a decir, esto se está quedando aquí, hay que evaluar con algún especialista. Yo lo derivé a Jimena porque Jimena sabe harto de este tipo de cuadros, o en general, porque trabajamos de todo y sabe todo este tipo de alteraciones. Y por lo mismo no hizo mucho hincapié, hay que seguir evaluando porque es un niño en formación. ¿Ya? Está creciendo.
Con la lordosis excesiva, esta curvatura acentuada está causada por la presencia de un contenido abdominal grande, la debilidad de la musculatura abdominal y la pelvis pequeña característica del muñeco enterado. Los niños tienen un aumento, o mejor dicho, presentan un abdomen más amplio porque la musculatura también está en desarrollo. Con el tiempo, los niños deberían empezar a disminuir este volumen abdominal, producto de que empiezan a hacer más ejercicios, más que todo, empiezan a jugar. Bueno, pero los que juegan casi que se tratan de estas cosas, ya, los famosos tablets. Pero lo ideal es que el niño empiece a correr, a jugar, a interactuar con otros niños. Y ahí es donde debería empezar a disminuir la formación abdominal. ¿Ya? Inicialmente el niño tiene los pies planos o parece tenerlos, como resultado del desarrollo mínimo de la media y de la almohadilla de grasa que se encuentra especial. Normalmente estamos entre una conformación de cartílago a hueso y obviamente también tenemos un apoyo de grasa en el arco plantar. Por ende, muchas veces, y aquí es donde casi siempre dicen, no, es que el niño tiene pie plano, ¿sí? Tiene 2 años, está en formación, tiene grasita en los pies, entonces tiene los pies cortitos, ¿ya? Entonces todavía no. ¿Ya? Ahí a veces cuando los padres son demasiado protectores, como que ya, bueno, vamos a sacar la radiografía. ¿Ya? Y al final está todo normal. ¿Ya? Y obviamente a medida que el niño crece, la malla de grasa empieza a disminuir lentamente de tamaño, haciendo más evidente el arco mediano. ¿Ya? O el arco longitudinal medial. Además, a medida que el pie se desarrolla y el músculo se fortalece, el arco de los pies se desarrolla normalmente y se hace más evidente. Mismo problema. ¿Ya? Los niños ya no caminan, pasan sentados, entonces no presentan un aumento de la fuerza muscular para sostener o mantener y conformar el pie. Entonces muchas veces lo gracioso está que tenemos estas dos cosas, estamos en estos dos extremos. ¿Ya? Estos dos hacen lo mismo, que quiere decir, un niño que está mucho tiempo acostado o sentado sin apoyar el pie, ¿qué pasa con la punta del pie? Cae, ¿cierto? Entonces eso hace de que de manera indirecta se empiece a formar esto, solamente por peso. Y en el otro extremo, en el pie plano, es porque como el niño, bueno, si el niño no pasa mucho tiempo en esta posición, pero lo único que hace es caminar un corto tramo, o lo llevan para allá y para acá en alto, ¿ya? No hay fuerza muscular que pueda sostener la plantar. Estas condiciones uno las tiene que ir explorando, uno siempre tiene que consultar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el niño? El niño juega, ¿no? El niño hace alguna actividad en la escuela o en el colegio, en el recreo. Me da risa porque las salas turnas también hay cámaras. Y uno se puede conectar. ¿En serio? Sí. ¿Ya? Entonces uno ve ahí si es que el niño está jugando, si es que el niño está sentado, si es que... Por eso creo que quitaron los celulares en los colegios. Durante la adolescencia, la postura cambia debido a la influencia hormonal con el inicio de la pubertad y el crecimiento musculoesquelético. El ser humano pasa por dos estilones. Uno cuando es muy joven y otro más evidente cuando está en la adolescencia. ¿Ya? Este segundo estirón dura entre 2,5 a 4 años. ¿Ya? Durante este periodo, el crecimiento va acompañado de la maduración sexual. Las del sexo femenino se desarrollan antes y más rápido que las del sexo masculino. Por eso es que muchas veces en el arco de la enseñanza básica era gracioso, porque un año los hombres eran más altos, se fueron de vacaciones y cuando volvieron los niños se quedaron ahí y las mujeres eran mucho más altas que los niños. Y eso es normal, ¿ya? Por el tema del crecimiento. De hecho, los niños o los géneros masculinos cierran el cartílago del crecimiento antes que el de las mujeres. Supuestamente la media está en que entre los 18 y 20 años es cuando el hombre es como en su plenitud, lo máximo que puede llegar a crecer en esa ventana de edad, mientras que las mujeres pueden llegar hasta los 22 hasta 25 años dependiendo del proceso hormonal. Todo esto se ve a través de radiografía. ¿Ya? ¿Qué buscamos en la radiografía? ¿Y qué radiografía es? ¿Alguien se acuerda o alguien lo ha visto? A mí me perturba porque llegan niños de 16 años y todavía les falta por saber. Esto va a seguir. Sí. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta de eso?
¿Alguien conoce los signos de Richter? Rápidamente, el signo de Richter son 5, 1, 2 por 5, en números romanos. Creo que es con 2 S. Es una radiografía anteroposterior de la pelvis. ¿Y qué es lo que mide? Saca la medida de la cresta ilíaca y la divide en 5 partes. Y la cresta ilíaca, con el paso de la edad, se empieza a adherir al resto del hueso ilíaco y se transforma en hueso o pasa de cartílago a hueso. Entonces, cuando vemos de que esta cresta ilíaca todavía está separada y está recién adhiriéndose, estamos en Richter 1, Richter 2. Entonces, todavía nos queda un buen tramo por crecer. Si vemos que literalmente ya no queda nada, está todo adherido, todo adosado, es como que ya está ahí, más digamos, con el crecimiento. No hay mucho más por crecer. Por eso muchas veces cuando vienen niños, jóvenes mejor dicho, con lesiones de rodilla o con esguince recipiente de tobillo o dolor de cadera, al tiro el trauma le saca del pie como que para ver cómo está la calidad del hueso y ahí se ve el signo de Richter, como que va en la mitad, tiene 16 y mide 1,80 m. No, pero ya nos queda. Si los tiramos podríamos llegar a los 2 metros. Nos quedan 20 centímetros. Pasa, muchas veces los niños llegan y como son más altos. El papá es alto, la mamá no es tan alta, pero él es más alto ya que el papá. Para una edad tan corta es como que sí, va a crecer más. Pero muchas veces pasa esto, de que 1,60 m y el papá es como de la misma altura y le sacamos la radiografía, no, ya hay más crecimiento. Y tiene 18 años. Ya se desarrolla. Esa es la característica de ese signo o ese hallazgo radiológico. Las mujeres entran a la pubertad entre los 8 y los 12 años y la pubertad dura unos 3 años. Los varones entran a la pubertad entre los 9 años y medio, 5 y los 16 años y dura hasta 5 años. O sea, 5 años, 5 años. Bueno, las diferencias ya se nombraron. Ese es un problema de los hombres y las mujeres. Bueno, un problema, sino una distinción que hay que tener si nos enfrentamos a alguien de sexo femenino o sexo masculino para ver el tema del crecimiento y de la evolución de la postura. Lo bueno del Richter es que cuando un niño tiene un trastorno postural y tienen un Richter bajo, lo podemos seguir formando. Pero si ya tenemos un Richter alto, ya no hay cartílago de crecimiento, es como que ya está con una alteración postural, va a ser mucho más difícil tratarlo o que llegue a un mejor alineamiento corporal. Eso es lo que hay que tener presente dentro de lo que es el crecimiento. Es durante este periodo cuando surgen las diferencias corporales entre varones y mujeres, los hombres teniendo una mayor longitud de piernas y brazos, hombros más anchos, menor anchura de caderas y mayor tamaño y altura general del esqueleto de las mujeres. Debido a este rápido crecimiento, los individuos, especialmente los varones, pueden parecer descarpados y es más probable que a esta edad se produzcan malos hábitos y cambios postulares. Hay dos cruces acá. Cuando el niño o niña es muy alto para la media, ¿qué es lo que sucede? Para no sentirse discriminado, se encorva para hacer de la misma. Y los niños que son más bajitos, empiezan a estirarse de alguna otra manera para poder estar parte de la media. Por eso muchas veces hay ciertas rectificaciones de la columna y otras veces todo lo contrario al aumento de la cifosis. Incluso el genuflexo, el paciente empieza a incluso flexionar las rodillas para quedar a la misma altura que sus compañeros. La buena postura en los seres humanos es producto final de una combinación compleja de factores mecánicos, neurológicos, psicológicos que incluyen fuerza y flexibilidad muscular, visión, tacto, equilibrio, autoestima, sinestesia, conciencia y un sistema articular que funcione correctamente. Esto se ve mucho en las personas que tienen algún trastorno de hipoacusia, ¿por qué? O incluso de una alteración visual. Llevan la zona que tiene mayor campo visual o mayor campo auditivo hacia anterior. Entonces, muchas veces tienen esta posición, porque veo mejor por este ojo, porque
su mejor campo visual o porque tiene una pérdida considerable en el otro lado. ¿Ya? Debido a la cantidad de partes del cuerpo involucradas en una buena postura, la evaluación postural puede servir para una variedad de propósitos. Y tenemos 4. ¿Ya? Como parte de una evaluación musculoesquelética de una evaluación de equilibrio, lo hacemos. ¿Ya? Las anomalías posturales afectan con frecuencia el sentido de equilibrio de una persona mayor y su capacidad para reaccionar rápidamente ante la pérdida de equilibrio. ¿Ya? Obviamente que los adultos mayores, ¿ya?, tienen la disminución de los reflejos, que eso es normal producto de la edad. No es lo mismo que se entrenea, que pasa el tiempo, y con eso mismo hay un buen trastorno postural. Hacen evaluación de marcha, ¿ya?, con los ojos cerrados. Pero mantengas mejor así, ¿no? ¿Ya? Pasa eso, también es parte de la evaluación. ¿Ya? Como que lo vamos a ahorita, no sé, literalmente se pueden caer. ¿Ya? Como pasa en el diagnóstico diferencial de los síndromes de dolor crónico. ¿Ya? El dolor crónico de cuello y espalda en particular a menudo es resultado de una mala postura, lo que hace que los músculos se contraigan, cambien la cantidad de flujo de sangre a la columna vertebral y conduce a la formación de los tejidos conectivos. ¿Ya? Pasa mucho ahora con él. Me llamó la atención cuando se hizo famoso el WhatsApp y apareció el pollo de WhatsApp. Fue gracioso como que, porque todo el mundo estaba así. El peso de la cabeza. Cada cierta cantidad de grados aumenta el peso referencial de la cabeza. Aquí supuestamente estamos en 0, después empezamos como por 2, por 5, por 3,5, mientras más excelente la cabeza, más pesa la cabeza. La ley del torque, fuerza por distancia. ¿Ya? Entonces, mientras más cerca estoy del centro de sustentación, voy a poder controlar mejor, va a pesar menos, pero si aumento el traslado, va a aumentar más la cabeza y ahí es donde se podría producir una alteración. Esto normalmente se conoce como anteproyección de cabeza cuello sobre el tronco o cuello de cis. ¿Ya? También como parte del examen físico en medicina deportiva, las desviaciones de la postura normal aumentan el riesgo de ciertos tipos de lesiones deportivas y pueden interferir en el rendimiento deportivo. Esto es una... Depende. ¿De qué depende? De cada persona. ¿Ya? Hay una grado Usain Bolt. ¿Ya? Él tiene esclerosis a nivel lumbar. Y fue bastante rápido. Por eso mismo, esto va a depender netamente de cada persona, en este caso de cada deportista. Porque hay personas que sí le puede afectar mucho el tema de la desviación de la columna. Pero en este caso a este deportista, ¿ya?, a pesar de que el deporte que practicaba es simétrico, igual tiene una tendencia simétrica por el tipo de arranque. Cuando uno se pone a evaluar o a analizar este tipo de deportes, uno ve que siempre hay se prioriza ciertos movimientos con las extremidades. El giro para dar vuelta es siempre al mismo lado, nunca hacia el lado contrario. Siempre giran para el mismo lado. ¿Ya? Es todo hacia la izquierda. Nadie gira hacia la derecha. Los campeonatos ninguno parte en sentido contrario. Entonces siempre va a haber una disposición asimétrica para cierto tipo de deportes. ¿Ya? Pero por eso no siempre va a el hecho de que tenga un trastorno postural va a generar algún daño que impida el movimiento. Hay trastornos que sí, evidentemente, pero hay otros que incluso facilitan o ayudan. ¿Ya? El tenis, por ejemplo, si una persona es diestra o zurda, va a tener un mayor desarrollo muscular en la extremidad hábil. Y eso igual puede generar una alteración postural, que sea dañina o no, va a depender de las modificaciones que presente cada deporte. Es la evaluación de problemas posturales relacionados con el trabajo y lesiones por esfuerzo repetitivo. ¿Ya? Algunos kinesiólogos que se especializan en anatomía, ¿ya?, visitan los lugares de trabajo para evaluar las demandas físicas de ciertos trabajos. Supuestamente ahora último, bueno, ahora último, hace años atrás, ¿ya?, se habló de que, entre comillas, no deberían haber enfermedades laborales producto de las posturas en el trabajo. ¿Por qué? Porque supuestamente, dentro de las leyes, se habla de que tiene que haber una adecuación del escritorio, tiene que haber una adecuación del dispositivo visual que usa el paciente, tiene que haber una buena distribución de los elementos que tenga cada trabajador en su sitio de trabajo. ¿Ya? Entonces, supuestamente no debería haber ese tipo de enfermedades laborales, pero siempre las hay.
un puesto de trabajo, los escritorios son los mismos. Las sillas no son las más regulares, de hecho, tenemos una silla fija acá, que es antierrónico, ¿ya? O va a depender si soy muy alto, soy muy bajo, me va a ayudar o no me va a ayudar, ¿ya? Entonces, igual sirve como evaluación, sí, ¿ya? Estas evaluaciones a veces se denominan evaluaciones económicas, en los que el diseño del equipo y otras características físicas del lugar de trabajo se coordinan con los requisitos físicos de los trabajadores. Es lo ideal, ¿ya? Pero no siempre se puede generar tanto gasto en distribuir persona por persona en el puesto de trabajo, ¿ya? Vamos a ver, eso entre comillas es lo que tendríamos que hacer esta semana. Tomar a tu compañero, marcarlo en esta pista, obviamente que la pista circular se repite izquierda y derecha, solamente que por otro lado, no más. ¿Ya? Y si tienen que marcar ciertas estructuras. ¿Ya? Muchas veces yo siempre pregunto, partimos desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. ¿Ya? Y ustedes van decidiendo. ¿Ya? Si partimos desde abajo hacia arriba, ¿ya? Tenemos que marcar el borde interno y externo del polo posterior del calcáneo y su línea media. Después de ahí, el borde interno y externo del tendón de Aquiles y su eje medio. Después, el eje central de la parte posterior de la pantorrilla o pierna pantorrilla. Después, el pliegue flexor de la rodilla. Después de ahí, pliegue glúteo. ¿Ya? Normalmente acá, citando al tío Hugo, se hace calzón chino. ¿Ya? Ahora último, es que lo que pasa es que en esos tiempos no podía hacer eso. Ahora último hay que preguntar. Por el tema de la higiene y otras cosas. ¿Ya? Uno tiene que preguntar. Si es que se puede o no se puede. Si no, se debería proyectar una línea ahí dentro de lo que pueda mostrar el paciente. ¿Ya? Después de ahí subimos. ¿Ya? Espinas ilíacas posteriores superiores, izquierda y derecha. De ahí voy a hablar de las vértebras. El borde inferior de las últimas costillas. Ángulo inferior de las escápulas, borde vertebral de las escápulas y el borde de la espina de la escápula. ¿Ya? Con respecto a las vértebras, antiguamente pedíamos marcar todas las vértebras o apófisis espinosas de las vértebras. ¿Ya? Ahora último no es tan necesario. Lo que sí, lo ideal es marcar las transiciones. Por ejemplo, si vamos de abajo hacia arriba, S1, L5, L1, T12, después marco acá T2 o T3, T1 o C7 y más arriba el occipucio. ¿Ya? ¿Por qué se marcan estas referencias? Muchas veces hay para todas las crestas ilíacas. ¿Ya? Bueno, en las crestas ilíacas se van a ver por casi todos los planos, así que se puede marcar todo de vuelta. ¿Ya? Porque tenemos que generar ciertas referencias. ¿Ya? Las referencias igual las voy a contextualizar mejor en la próxima clase porque lo ideal es que marquen. ¿Ya? Entonces acá al marcar, después de ahí tenemos que hacer análisis. ¿Ya? Las otras estructuras que se marcan, ¿ya? Son olecranon, el tiroide del cúbito, en ambas extremidades. ¿Ya? Lo que sí también no marcamos, pero sí observamos, ¿ya? Es el pabellón auditivo. ¿Ya? Dentro de todas estas estructuras tenemos que encontrar la mayor simetría posible. Y eso me hace volver a preguntar, ¿el cuerpo es simétrico como da? Y yo pregunto después, ¿por qué creen que esta imagen, la dinámica de la cirugía? ¿Alguien? ¿Algo más? Bien.
nunca va a ser simétrico. Porque tenemos la mayor cantidad de hígado por un lado, el corazón para el otro lado, el estómago por el otro lado. De hecho, la distribución interna es simétrica. Como tal. Entonces, de por sí el cuerpo nunca va a tener una distribución simétrica. ¿Ya? Y es por ende que siempre va a tener una distribución de desequilibrio constante. ¿Ya? Como citando a un colega, péndulo invertido. ¿Ya? Es como ¿cómo se llama este push importante que uno le pega y se devuelve? Es una cosa así. Es una cosa así trabaja el cuerpo. ¿Ya? La base de sustentaciones tiene forma de polígono en donde su parte anterior es más ancha y su parte posterior es más angosta. Si ustedes ven los pies, ¿cierto? Es abierto hacia adelante, más cerrado hacia atrás. Normalmente la angulación que tiene esto es de 8 grados hacia cada lado, sumando un total de 16. ¿Ya? Entonces, ya la base de sustentación es amplia, ya las vísceras no tienen una distribución simétrica, entonces siempre el cuerpo va a estar en un desequilibrio bajo control. Entonces en un tiempo voy a estar así, después voy a estar para un lado, por otro para el otro lado. ¿Ya? Para adelante, para atrás, para un lado, para otro lado. ¿Ya? Pero lo ideal es que tenga este centro de masa o base de sustentación. ¿Ya? Bien, vamos hacia el frontal anterior. Ya vamos hacia arriba. ¿Ya? Eje diafisiario o eje del segundo metatarsiano. ¿Ya? Espina de la tibia o borde anterior de la diáfisis de la tibia, tuberosidad anterior de la tibia. Enmarcamos la rótula y su punto centro, ¿ya? De ambos lados. ¿Ya? De ahí nos saltamos hasta la cadera. Obviamente que acá debería haberse, me faltó alinear acá, la que es acá y espina acá, ángulo superior del lado izquierdo derecho. Marcamos el ombligo, ¿sí? Borde de los últimos cartílagos costales, apéndices foides, ¿ya? Horquilla del esternón y línea central, y borde anterior de ambas clavículas, ¿ya? Punto centro del mentón, ¿ya? Y glabela, ¿ya? Cuarto superior en el centro, ¿ya? Algunos igual marcan la punta de la nariz, aunque se puede observar, algunos lo marcan para tener mayor transparencia dependiendo del sitio de visión. En las extremidades superiores tenemos que marcar el pliegue flexor del codo y la apófisis esteroide del radix. ¿Tú das consultas? Lo que más cuesta, entre comillas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a practicar. Y a veces esto dependiendo de la conformación masa grasa de cada persona. Hay personas que tienen una gran cantidad de grasa, pero aún así se notan, como decía el tío Hugo, las mambritas. Están los hoyuelos. Tratamos también. Y acá, ¿algo más que nombrar? Sagittal, tanto izquierdo como derecho, de abajo hacia arriba. El tiroides del quinto metatarsiano, mayor externo, cabeza del peroné, cara cutánea del cóndilo externo del fémur, trocánter mayor y su línea media. ¿Ya? Cresta acá. ¿Ya? Y acá que tenemos que marcar también. Línea axilar media, línea axilar posterior, línea axilar anterior, acromion y su punto centro y el trago. ¿Ya? En la extremidad superior tenemos que marcar, no siempre se marca, pero algunos lo marcan, el epicóndilo lateral del húmero. ¿Ya? ¿Algunas dudas que consultas? Vamos a jugar con esta misma imagen para que se entiendan, porque a mí me agrada que niños me pregunten ciertas cosas más que los de cuarto. ¿Ya? ¿Lista? Sí. A ver, ¿con qué empezamos? Vamos a ver qué es más fácil. ¿Ya? Si yo al análisis postural en esta vista veo que el punto centro del trocánter mayor o el trocánter mayor está más cerca del espinaca anterior superior, ¿qué me quiere decir esto? ¿O qué me podría decir esto? Oye, diría algo contarme, profe, ¿y qué es lo normal? Lo normal es que el trocánter esté en el punto
Las espinas ilíacas, tanto anterior como posterior, deberían estar al mismo nivel. Por eso que cuando uno hace una vista acá, uno marca al paciente o a la persona y ve cómo está el nivel. Lo normal es que esté al mismo nivel, o como dicen algunos libros, ligeramente la espina anterior superior un poquito más abajo que la posterior superior. O está en el mismo nivel o una más arriba que la otra. En este caso, la que baja es la espina anterior superior, ligeramente, pero dentro de lo aceptable. ¿Ya? Entonces la preguntita vuelve a ser la misma. ¿Qué pasa con el cáncer mayor si es que cuando yo lo marco veo que esto está más cerca? ¿Y hay un contexto que vamos a ver un poquitito ahora igual? ¿O lo vamos a hablar? Lo vamos a practicar la otra igual. Una cosa es levantamiento de datos y la otra cosa es el diagnóstico estructural. ¿Ya? Lo que yo nombro ahora es diagnóstico estructural. Espinas ilíacas al mismo nivel o ligeramente la posterior más arriba que la anterior. Trocánter mayor más cerca de la espina ilíaca anterior superior. Eso solamente es levantamiento de datos. Estoy describiendo lo que yo estoy viendo. Porque después de ahí, cuando haga todo el levantamiento de datos, tengo que decir, el paciente tiene una de cadera derecha. ¿Ya? ¿Alguien se lo puede? ¿Una rotación interna? ¿Mm? ¿Una rotación interna de cadera? Sí, podría ser. ¿Ya? Obviamente que tengo que seguir sumando más levantamientos de datos. ¿Ya? Pero con lo mismo que su compañera, podría ser o anterorección pélvica o rotación interna de cadera. Esos son posibles diagnósticos, pero cuando yo hago levantamiento de datos completo y sumo todos los levantamientos de datos, es o es anterorección pélvica o es rotación interna. ¿Ya? Porque en el otro ejemplo, esto tira más para rotación interna. Si hubiese dicho espina ilíaca posterior superior mucho más arriba que la anterior, ahí hubiese sido más anterorección pélvica y no rotación. ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿En qué disposición sería si rotación interna? ¿Alguien está jugando? ¿Quién está jugando? Está. Anterior, posterior. Ya. Normalmente hay algunos libros que incluso se van para otro lado, pero eso no se puede evaluar ahora. ¿Ya? Algunos libros dicen de que para saber si es que la pelvis está alineada, la espina ilíaca anterior superior tiene que estar en línea con la sínfisis púbica. Yo ya no puedo ir a tocar eso, porque tenía que tener el paciente en esa posición y es incómodo ahora, y ahora con todo este tema de la cosa y la cuestión, no recomendable, ¿ya? Pero nos quedamos con estas que son menos invasivas para esa zona, ¿ya? Esta es la sínfisis púbica, por ejemplo, ¿ya? Y acá tenemos el trocánter, ¿ya? Vamos a ubicarlo dentro de lo normal, ¿ya? Eso debería estar en el centro, o deberíamos estar en el centro. Como sabemos que esto anterior y esto posterior, si esto yo lo encuentro desplazado hacia allá, pero la espina ilíaca se mantiene al nivel, ¿qué estaría haciendo la cadera? Rotación interna, porque si hago rotación interna, ¿hacia dónde se va el trocánter? Hacia adelante. Entonces se acerca esta espina. Si el paciente tiene todo lo contrario, Charles Chaplin, ¿ya? ¿Dónde estaría el trocánter? Supuestamente hacia más cerca de la posterior. Pero vuelvo a lo mismo. Una cosa es levantamiento de datos y la otra es el diagnóstico. El levantamiento de datos es el trocánter está más cerca de la espina ilíaca anterior superior. Y el diagnóstico o posible diagnóstico, paciente con rotación interna de cadera derecha en este caso. ¿Sí? No es lo mismo. Muchas veces el problema de cuando
se hace en los posturales es que en el levantamiento de datos me colocan el diagnóstico. Y ahí no va el diagnóstico, va después. El levantamiento de datos es solamente describir lo que estoy observando. ¿Ya? Bien. Otro caso rápidamente. Bueno, acá se ve un poquitito. ¿Qué se observa acá? ¿Cómo sería el levantamiento de datos? Esa es la pregunta. ¿Por qué tenemos que tener vértebras de referencia en este caso? Porque, a ver, uno no sabe si es que el hombro izquierdo está más arriba o el derecho más abajo, ¿cierto? ¿Y cómo saber eso? Vértebras, ¿ya? Porque uno dice, no, si el hombro izquierdo se ve más arriba, ¿o no? ¿Alcanza a ver algo o se ven similares? Este se ve un poquitito elevado. Pero ese no es el problema es el dolor. Porque la referencia es T2, T3. Si es que no recuerdan bien, la bovis espinosa de T2 o T3 tiene que estar al mismo nivel que el nacimiento de la espina de la escápula. Entonces, ¿qué es lo que me quiere dar esta observación rápida, que se ve muy poquito? Que el borde de la espina de la escápula está ligeramente más descendido con respecto al nivel de T3. Solamente eso. ¿Ya? Si yo empiezo a buscar más detalles hacia la vista anterior y vista sagital, ahí yo puedo sumar este levantamiento de datos y decir el hombro derecho está ligeramente descendido. O una ligera depresión de hombro derecho. Y ese es el diagnóstico. Pero tengo que sumar. Y eso es lo que yo hago en los posturales. Yo traigo a los pacientes, le hago una evaluación rápida, normalmente lo hago después. ¿Ya? ¿Ya? ¿Yo por qué lo hago después? Porque si hago el postural antes a los alumnos, a veces yo les digo el diagnóstico y como que se pasan información para los que son evaluadores. Y lo otro, para no demorarme tanto, solamente busco cuáles son las alteraciones que encontrar. Si usted encontró que tenía el hombro derecho con depresión de hombro derecho, yo solamente voy a buscar ese diagnóstico. Y si ese diagnóstico está, y aparte está el levantamiento de datos, tiene todo el puntaje. ¿Ya? Si no, el año pasado, no sé qué pasó, que tenían pies de los dos tipos un alumno, o sea, un paciente. Uno le pusieron pie cabo y otro le pusieron pie largo. Es como muy contradictorio. Entonces, eso voy a buscarlo. ¿Ya? ¿Pero se entiende el esquema? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver esta semana es solamente levantar datos y si encontramos algo muy evidente, muy, esto no se ve, siempre. Bueno, pensé que estaba tan chulo. ¿Ya? ¿Ya? Lo analizamos de manera rápida y vamos a empezar a jugar con el levantamiento de datos. La próxima semana vamos a hablar de la sumatoria del levantamiento de datos y diagnóstico kinésico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diagnóstico kinésico tenemos que hacer el análisis estructural. Si está pasando esto, vamos con este. Ya. Análisis de tejido blando. ¿Qué musculatura está acortada? Rápidamente dice los internos. Ya, dame el nombre de los grupos, del grupo, o sea, del mismo. ¿Quién hace rotación interna de cadera? Bien. Ah. No tanto. Unos fascículos más anteriores. El tensor de la fasciculata. ¿Qué musculatura está alargada? Glúteo. Está para los lados. ¿Cierto? ¿Qué es el tejido? Eso es análisis. Y eso sería el práctico. Porque solamente es evaluación. Cuando yo voy al tratamiento es como que ya, si tiene el glúteo, el glúteo mayor alargado, tengo que
fortalecerlo o acortarlo o llevarlo a su posición central. Si tengo este músculo acortado, tengo que estirarlo para que se alargue y vuelva a su función normal. ¿Ya? ¿Dudas, consultas ahí? Todo esto es literalmente análisis biomecánico y el levantamiento de datos es netamente estructural o de postural. Así que repasar, por favor. ¿Ya? Eso sería por el día, chicos. Nos vemos.